chicas, bienvenidas de nuevo al canal del Musol. Hoy traigo un proyecto facilísimo, es decir, súper apto para principiantes, incluso como primer proyecto. Es tan fácil que solamente vamos a usar 4 materiales y apenas vamos a hacer un par de costuras. Además, es práctico y muy para esta época, al menos la combinación de telas que he escogido creo que quedan súper veraniegas. Y depende de cómo combinéis las telas, le podéis dar un aire más navideño, más otoñal o más veraniego, primaveral, como es el caso de la combinación de telas que he escogido yo, que si la queréis hacer igual que el que vamos a hacer hoy aquí, he preparado un kit para ponéroslo súper fácil. Antes de ponernos al lío, os voy a recordar que si no estás suscrita al canal y te gustan los tutoriales de costura, suscríbete ya porque es gratis y nos ayuda muchísimo. Por aquí abajo creo que está el botón de suscribirse, dale clic, no cuesta nada, nos ayuda mucho, por favor, dale. Y si ya estás suscrita, pero a veces te pierdes algún que otro vídeo o te acabas de suscribir y no te quieres perder ninguno, activa la campanita que me parece que está por aquí para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora ya que estamos, aquí abajo hay unos deditos, uno para arriba, otro para abajo. Al de abajo no. Dale dedito arriba si te gustan los tutoriales y los vídeos que compartimos aquí en el Musol. Nos ayuda infinito y más durante estos meses. Por favor, dedito arriba. Ahora ya sí, no me enrollo más y al lío. Este proyecto es tan sencillo que solamente vamos a usar 4 materiales: guata termoadhesiva, bolitas de madera, hilo grueso, yo voy a usar torzal, y 2 telas que combinen entre ellas. Para que os hagáis una idea, yo he cogido medio metro de cada. Tanto la guata termoadhesiva como estas 2 telas las podéis encontrar en la tienda online. Os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información, repito, a estas 2 telas y a la guata termoadhesiva. Pero he preparado un kit especial que incluye estas 2 telas y las bolitas de madera. Las telas son en una medida de 50 por 55, son 2 fat quarters, que es más que suficiente para hacer el proyecto con las mismas medidas que lo estoy realizando yo. Por si lo queréis hacer exactamente igual y no queréis comprar tela de más, he preparado este kit de los 2 fat quarters y las bolitas de madera necesarias. También os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información. Como patrón vamos a usar algo que tengamos redondo y grande, un plato grande, una caja de galletas redonda, algo que sea grande y redondo. Yo como molde voy a usar una tapa de cocina que mide unos 33 centímetros de diámetro. Primero cogemos una de las 2 telas para marcar el patrón. Y en la parte de atrás vamos a marcar el patrón. Y dejando margen, marco el patrón. Y lo corto dejando margen, lo corto, no voy a hacer la forma redonda, lo corto así, en cuadrado. Y ahora, usando esta pieza como base, vamos a cortar un trozo igual pero de esta tela. La colocamos debajo. Ponemos esta encima para usar de molde y cortamos. Tenemos el trozo con el patrón marcado, el trozo de la otra tela y ahora vamos a hacer lo mismo con la guata. Vamos a cortar un trozo exactamente como estos. La ponemos debajo. Ponemos encima uno de los 2 trozos, no hace falta que sean los 2. Y cortamos. Y ahora tenemos que pegar la guata, porque es termoadhesiva, acordaros, por aquí está el pegamento. La parte de los puntitos es el pegamento. Tenemos que pegarla a la tela que no lleva dibujado el patrón, porque esto se pega con la plancha, el patrón lo hemos dibujado con un bolígrafo Frixion que se va con la plancha, así que esta tela la apartamos y fijamos la guata a esta tela con ayuda de la plancha. Una vez tenemos la tela sujeta, fija a la guata termoadhesiva, vamos a ponerlo así. Nuestra pieza con la guata mirando hacia nosotras, la tela con el patrón marcado
encarada derecho con derecho, es decir, que el patrón marcado también mira hacia nosotras. Lo cogemos todo con alfileres o hilvanamos, como prefiráis, y cosemos con la máquina siguiendo toda la silueta de nuestro patrón. Dejamos un trocito de unos 12 centímetros sin coser. Una vez tenemos pasada a máquina la silueta de nuestro patrón, vamos a cortar alrededor dejando un poquito de margen, más o menos de un dedo. Y en el trozo que ha quedado sin coser vamos a dejar más margen, vamos a hacer como una solapa. Cuando llegamos a la parte que está sin coser, el agujero que hemos dejado sin coser, vamos a abrir un poquito este margen para hacer como una pestaña, que quede más margen, al menos un par de deditos, para luego facilitarnos el trabajo. Volvemos a entrar un poquito y acabamos de cortar. Y ahora, antes de darle la vuelta por este agujero, vamos a hacer piquetes todo alrededor, ya que nuestra costura es totalmente curvada. Sobre todo, sin llegar a la costura. Y una vez tenemos hechos todos los piquetes, entonces sí, le damos la vuelta al proyecto por el agujero que ha quedado sin coser. Sacamos bien toda la forma y planchamos. Aprovechamos al planchar para meter esta solapa hacia adentro y que nos quede así bien planchadita haciendo la forma redonda. Una vez planchadito, cosemos el agujero con puntada invisible. Si tenéis hilo invisible, mejor. Aquí abajo en la cajita de información dejo el link directo al hilo invisible que va súper bien para estas cositas y aplicaciones de puntada escondida. Ya lo tengo cosido y planchado. Ha llegado el momento de coser las bolitas de madera. Para marcar dónde va cada bolita, lo que voy a hacer primero de todo va a ser medir el contorno de este círculo. Y mide 102. Para saber dónde poner cada bolita, voy a necesitar saber la medida que acabamos de tomar, que en mi caso son 102 centímetros. Y tengo 24 bolitas, que son las bolitas que si cogéis el kit os vienen, 24 bolitas. Vamos a hacer una división con la calculadora muy fácil. 102 centímetros dividido 24 bolitas, que es lo que tengo. 4,25, pues cada 4 centímetros con 25 haré una marquita y será donde tenga que coser la bolita. Vamos a hacer las marcas. Empezamos en un punto cualquiera. Lo marco al borde de la pieza, aquí mismo. Y ahora cada 4,25 haré una marquita. Y ahora en cada una de las marquitas vamos a pegar una bolita. La pegaremos así, es decir, que los agujeritos vayan mirando hacia los lados, nunca así. Nosotras no debemos de ver el agujero, debe de quedar así. ¿Y cómo lo voy a pegar? Facilísimo, lo voy a pegar con un pegamento permanente, ¿de acuerdo? El Roxan para este caso nos sirve porque el pegamento Roxan es temporal, ha de ser un pegamento permanente. Este pegamento lo podéis encontrar en la tienda online, os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información. Ya lo hemos probado con anterioridad para pegar asas en los bolsos y la verdad que es muy fuerte. Tiene un aplicador muy cómodo y si fuera el caso, aquí no porque pondremos una gotita o 2 gotitas y ya está, pero que necesitaréis pues eso, poner un asa, aplicaréis el pegamento y con esta espátula que viene pues podéis extenderlo con mayor comodidad. Viene esta mediana, esta que es más grande y esta que es más chiquitina. Pero bueno, nosotras con un poquito pegamos las bolitas.
Así que queden más bien al borde. De por sí este pegamento ya pega súper fuerte, pero si todavía le queremos potenciar más, que se quede pegado y más rápido, se debería de pasar la plancha. Lo que pasa que esto, claro, son bolas, está complicado pasar la plancha. Podemos darle la vuelta y pasar un poquito la plancha por aquí, pero vamos, que no hace falta. Si fuese el caso de que hubiéramos puesto unas asas o un bolsillo, pues entonces pasamos la plancha y todavía se potencia más. El secado es bastante rápido, pero para asegurarme, como siempre, voy a dejarlo secar un ratito y nos vemos enseguida. El paso de pegarlas es totalmente opcional. Yo lo he hecho por comodidad, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar el hilo por nuestra pieza y por las bolas, y también se podría haber hecho sin pegar las bolas. Lo que pasa que es eso, por comodidad yo creo que nos resulta mejor que estén quietecitas. También las podríais haber cosido, lo que pasa que visualmente se vería por aquí el hilo y no queda muy bonito. Entonces, o sin pegarlas, con paciencia, porque se tienen que quedar quietas, o pegándolas por comodidad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser enhebrar una aguja con hilo grueso. Yo estoy usando hilo torzal, lo he puesto triple porque soy un poquito exagerada, pero doble ya os servirá también. He hecho un nudo en el extremo, aunque la idea es que quede así suelto para después anudar con el otro extremo, pero bueno, por seguridad le hago un nudo y veréis que es muy fácil el sistema. Vamos a empezar por aquí. Clavaremos la aguja así a un ladito de la bola, la pasamos por la bolita, volvemos a clavar al lado, así, cerquita, relativamente cerquita, salimos aquí al lado de la otra bolita, pasamos por dentro de la bolita. Como son de madera, a veces se engancha un poquito el hilo por dentro. Así. Volvemos a clavar al lado de la bolita. Salimos al lado de la otra bolita. Pasamos por la bolita. Y este sería el sistema de ir cosiendo las bolitas a la pieza. ¿Veis cómo vamos pasando el hilo por dentro de las bolitas? Por aquí vamos hacia atrás, salimos por aquí, pasamos el hilo, así. Y esto lo hacemos todo alrededor. Una vez habéis pasado el hilo por todas las bolitas, en mi caso el hilo no me va a llegar, no pasa nada, porque lo que tenemos que hacer es ir tirando del hilo y fruncir todo. Entonces el hilo ya me llegará para llegar hasta aquí. Vamos a ir tirando del hilo. ¿Veis cómo va subiendo el cuenco y va cogiendo forma? Sin miedo porque el hilo es duro, no os preocupéis. Este paso con paciencia y cariño. Y ahora ya me queda ahí lo suficiente para terminar la vuelta. Y una vez llegamos al final, tiramos de los dos hilos, tanto de este como de este, para ir dándole forma al cuenco. Y que tengamos margen también para tirar de este hilo. Porque así los vamos a anudar.
Lo podéis abrir más o menos, como queráis. Cuando ya lo tengáis de la manera que prefiráis, hacéis un nudo doble con los 2 hilos. Y después aquí podéis poner otra bolita o simplemente volver a enhebrar la aguja y meter el hilo para adentro o hacer un lacito. Ya sabéis, creatividad infinita. Así. Ahora puedo hacer un lacito o ponerle lo que os he dicho, una bolita, un adorno, o simplemente volver a enhebrar la aguja y meter el hilo hacia adentro, como queráis. Una vez tenemos el hilo rematado, le damos la vuelta al proyecto. Recordad que donde hemos pegado las bolitas es la parte exterior del proyecto. Y ya estaríamos. Ahora le podemos dar forma, lo podemos subir más. ¿Veis? Así. O lo podemos bajar más, que quede más abierto. Eso ya depende de lo que queráis poner dentro, cómo queráis que se vea. Espero que os haya gustado mucho. Yo me parece que voy a hacer otro. Voy a hacer otro más grande y al revés. En lugar de pegar las bolitas en la parte de cuadros, la pegaré en la parte de naranjas para que cuando le dé la vuelta me queden las naranjas fuera y así tener un conjunto de dos cuencos. Lo haré más grande, por lo tanto tendré que buscar un molde redondo que sea más grande que el que hemos usado. Yo creo que igual un cubo de fregar, o creo que tengo un taburete que la base del asiento es bastante más grande. Tengo que buscar, pero como idea no está mal. Así tendremos el conjunto de 2. El proceso va a ser exactamente el mismo. Pero nosotras hoy ya hemos terminado. Damos por terminado nuestro proyecto. Bueno, chicas, ya habéis visto que estos últimos vídeos nos han dado por los cítricos, en concreto por las naranjas. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya habéis visto que es un proyecto fácil y resultón. Y como siempre digo, creatividad infinita, combinad las telas como queráis, poned las bolas de los colores que queráis, como si se os ocurre hacerlo con bolas de colores y tela lisa, o otro tipo de tela, o con telas batik también, puede quedar muy chulo. Ya sabéis que todos los materiales los podéis encontrar en nuestra tienda online. Aquí abajo en la cajita de información dejo el link directo a los materiales y al kit por si queréis hacerlo igual que el que hemos hecho hoy aquí. Os recuerdo que si no estáis suscritas, suscribiros al canal, que es gratis, activa la campanita y por favor, dale dedito arriba que nos ayuda muchísimo. Si te has quedado hasta el final, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo y os hayan motivado a hacer vuestro propio cuenco, vuestro propio frutero y que disfrutéis, nunca mejor dicho, ¿no? Frutero, bueno, y que disfrutéis muchísimo haciéndolo. Si vais a hacer para regalar también, que lo disfrutéis muchísimo, que de eso se trata la costura, de pasarlo bien, de divertirnos y de explorar nuestra creatividad. Y ahora ya sí, me despido. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo, que me parece que no he podido dejar ninguno más grabado, así que supongo que nos vemos ya en otoño. Que paséis un buen verano. Un beso. Adiós.